El problema de la vivienda en este país es gravísimo. Es tan engorroso el sistema de poder postular a una vivienda que en realidad, en vez de solucionarte, te complica más la existencia. Las tomas no son un lujo, son una necesidad de la gente. El fenómeno de los campamentos no es reciente en Chile. La historia de Chile se ha forjado en torno a la posibilidad de las personas de buscar un hábitat digno. En este caso, los campamentos que vemos actualmente son el reflejo de la crisis habitacional en la que se encuentra nuestro país y frente a lo cual necesitamos distintas medidas y en la cual el desalojo es una medida contraproducente, es una violencia que atenta contra una serie de derechos civiles, económicos, ambientales, que atenta contra las mujeres, contra las infancias, que vulnera a las personas que viven en estos asentamientos informales. Particularmente la región de Valparaíso, lamentablemente, representa las cifras más brutales de lo que es la crisis habitacional en Chile. Eso se vincula básicamente, entendemos nosotros, a un problema que es estructural primero, segundo que es político y que de cierta manera tanto la política pública como también ciertos actores del mercado, pero también y sobre todo las comunidades debiesen ser protagonistas en la solución y la reivindicación justamente de la vivienda como un derecho fundamental de cierta manera para nuestro país. Así como hay una crisis climática, una crisis política, social, ahí está inserta la crisis de la ciudad y la vivienda, que se manifiesta con distintas dimensiones en el caso específico de la vivienda. En la década de los 90 Chile fue el único país, entre comillas, de Latinoamérica y fue después catalogado como una buena práctica que supuestamente habría superado el déficit habitacional. Porque cuando viene la época de la transición, Chile supera el déficit habitacional prácticamente, ¿no? Y eso era muy difícil, pero eso tuvo unos costos muy grandes y esos costos se manifiestan, ¿saben qué? En que se construyó mucho y la calidad de las viviendas fue en muchos casos deficiente. Y eso provocó, ¿no es cierto?, muchas leyes en la década del 2000 que fueron a superar la calidad, iban a superar la calidad de la vivienda. Pero eso desembocó en un aumento del precio de la vivienda y un aumento de los subsidios. Y eso, paradójicamente, hizo que a partir de la década del 2010 empezara a aumentar el déficit habitacional con otros factores, migración, momentos de crisis, escasez, entre comillas, de terreno, una serie de elementos. Entonces hoy día nos encontramos con el mismo déficit que teníamos prácticamente cuando comienza la transición por la democracia. Justamente hoy en día los principales puntos de la crisis de la vivienda es justamente que la vivienda, su valor ha aumentado mucho más rápido, 70 veces más, versus lo que ha aumentado en Chile nuestro ingreso laboral, 70 puntos de diferencia. Primer elemento, claramente al tener menor ingreso hay menos posibilidad de elegir una vivienda, de acceder a una mejor calidad, mejor tamaño, mejor materialidad y también localización. Muchas familias al no tener eso tienen que optar por cuestiones cada vez más periféricas y más precarias que además inciden en lo que se llama la estructura de oportunidades, es decir, viviendas que están lejos, sin transporte público, sin buena opción educacional, sin salud, sin seguridad, sin equipamiento. O sea, esto también termina afectando el bienestar de la familia al no poder acceder a mejores oportunidades, bienes y servicios, sumado además a la precariedad de la vivienda en términos de materialidad o tamaño construido. Los campamentos no son un fenómeno reciente en Chile, es histórico, tiene una larga data y tiene que ver con la informalidad de las personas que necesitan un hogar
En ese sentido, entender hoy día estos 2 últimos años y el auge de los desalojos que viene posterior a la ley de usurpaciones que se promulga el año 2023, se agudizan en los desalojos. ¿Y qué son los desalojos? Sino la vulneración de derechos económicos, ambientales y civiles de las personas por un hábitat digno. El impacto que fue para nosotros en nuestra salud física, mental, el hecho de que te saquen de un lugar en el que ya tienes un fiato con una gente, con tus vecinos, es muy doloroso para mí. Me gustaría poder volver a estar con mi gente de nuevo. Nosotros formamos una cooperativa. Queremos comprar un terreno para volver a estar todos juntos. Ese creo que es mi sueño, volver a tener a mi gente con sus casas, con sus terrenos legalizados, con una vida en comunidad como la que teníamos antes aquí. Ese es mi sueño.